Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar reaccionando a 10 personas que sobrevivieron a la pena de muerte. Así que vamos con el vídeo. A lo largo de los siglos, muchas personas han enfrentado el juicio más definitivo de todos, La pena la de pena muerte. de muerte. Cuando se dicta esta sentencia, generalmente, lo único que le queda al condenado es esperar el día de la ejecución, con la ¡Hala, Lobo certeza de que el Cardos! final está cerca. Sin embargo, el destino, a veces, tiene otros planes. En raras e increíbles ocasiones, hay registros de personas que, incluso después de haber pasado por los aterradores procesos de ejecución, desafiaron a la muerte y sobrevivieron. Y por Hoy fallos. exploraremos 10 casos de personas que, contra todo pronóstico, escaparon de la pena de muerte. Sillas eléctricas que fallaron, pelotones de fusilamiento ineficaces y ahorcamientos frustrados. Claro, según la ley, si alguien sobrevive a la pena de muerte, está libre. ¿O no? No. Era que si durante la pena de muerte, por un caso, ha muerto y ha vuelto, es que se quedaba libre de condena, creo. Es que no me acuerdo muy bien, porque yo sé el caso de un hombre que, claro, le pusieron pena de muerte por inyección, creo que fue. Pero el tío no moría. No moría. Y le seguían inyectando y no moría. Y es porque en el brazo, para la típica cuerdecita que te ponen para que se te hinche la vena, para pincharte, se la habían apretado demasiado fuerte. ¿Qué quiere decir? Que lo que la sustancia que le habían inyectado no pasaba al organismo. Estaba ahí como bloqueada. Entonces el hombre no moría y luego murió. Creo. Creo. Pero antes que No nada, confirmo, pero si no de mí. disfrutas de este tipo de contenido, ya deja tu like y suscríbete al canal. Esto no solo me ayuda a seguir trayendo más videos como este, sino que también garantiza que no te perderás ninguno de los próximos lanzamientos aquí en el canal. Ahora que ya lo has hecho, vamos directo al video de hoy. Vamos al vídeo. Comenzamos. Romer Brown. En 1984, Rommel Broom, un joven de 28 años, fue condenado a muerte en el estado de Ohio, Estados Unidos, por un crimen brutal. Fue acusado de secuestro, abuso y asesinato de Hijo una de puta. joven. Con las pruebas de la época apuntando en su contra, Broom fue rápidamente condenado a la pena de muerte, y como muchos condenados en el corredor de la muerte, esperaba... Una pregunta, ¿estáis a favor de la pena de muerte o no? A ver, a una persona como esta, ¿es mejor que muera? ¿O que esté toda su puta vida encerrado, pero con ningún privilegio? O sea, encerrado pero con... No voy a decir de súper mala manera, pero sí... No bien. No estando bien. O sea, no teniendo tantas comodidades como se dan en muchas cárceles, no. Encerrado entre cuatro paredes de su cama y poco más. Y poco más. Como mucho un libro que pueda leer algo y ya está. Y así. que su ejecución fuera solo cuestión de tiempo. Sin embargo, debido a la larga lista de espera para la inyección letal y las apelaciones judiciales, su sentencia fue repetidamente aplazada por casi 2 décadas. ¡Hostia! Finalmente, en 2009, tras una larga espera, se fijó la fecha de la ejecución de Rommel Broom. Fue llevado a la sala de ejecución, donde comenzó el proceso de inyección letal. No obstante, ocurrió algo sorprendente. El cuerpo de Broom simplemente no reaccionaba al procedimiento. El equipo médico, perplejo, intentó 18 veces administrar la droga letal, pero el cuerpo de Broom no cedía. Tras 2 horas de intentos fallidos, el gobernador de Ohio, Ted Strickland, intervino y ordenó la suspensión inmediata de la ejecución. Su historia, marcada por un destino aplazado y un sistema fallido, finalmente concluyó en 2022, cuando fue nuevamente llevado a la sala de ejecución y la sentencia fue cumplida. Otro caso impresionante Vamos. involucra a John Que se libró, pero no. Fue temporalmente. Pero bueno, aún tuvo 2 años el desgraciado ahí viviendo. Smith, un ladrón que ganó el apodo de Half Hanged o medio ahorcado. Nacido en 1661,
Smith tuvo una vida marcada por crímenes y varias prisiones. Su primer encuentro con la horca fue en 1705, cuando fue condenado por robo. Sin embargo, fue salvado en el último instante por un indulto. Su historia no terminó ahí. Después de ser capturado y condenado a muerte nuevamente, escapó 2 veces más. En una ocasión, debido a la muerte inesperada del fiscal de su caso. Sin embargo, su suerte no duró para siempre. En 1727, a los 66 años, Smith fue finalmente capturado mientras intentaba robar un candado. A pesar de su avanzada edad, fue condenado al exilio en Virginia, y hasta hoy no se sabe con certeza cuánto tiempo vivió después de ser enviado allí. Pero yo digo, gente como esta es que no sé, no razona. Vamos a ver, se libra una vez, se libra otra vez. Y en vez de decir, mira, he tenido suerte, me he librado, ha dicho por robo, ¿vale? No era un desgraciado como el otro de secuestrar y hacer cosas feas. Pero joder, no has tenido suficiente con 2 veces para decir, voy a cambiar el chip. No lo sé. Francis, un adolescente negro de solo 17 años, se convirtió en una de las historias más notorias de fallos en el sistema de ejecución en Estados Unidos. En 1946, en Luisiana, fue condenado a muerte por asesinato, acusado de matar a un farmacéutico local, Andrew Thomas. El proceso estuvo marcado por irregularidades, incluida una confesión forzada y un juicio apresurado. El 9 de mayo de 1946, Willie fue colocado en la silla eléctrica, y todos creían que ese sería su fin. Sin embargo, ocurrió algo increíble. Cuando se accionó la palanca, la silla eléctrica falló. Willie sintió un dolor insoportable, describiéndolo como ser picado por miles de agujas, pero sobrevivió a la ejecución. La falla fue atribuida a un error en la instalación de la silla eléctrica por un guardia prisional borracho. La noticia de la supervivencia de Willie se difundió rápidamente, y su caso generó una ola de protestas y debates en todo el país, con muchos alegando que no debía ser sometido a una nueva ejecución. Aún así, tras una serie de apelaciones legales fallidas, Willie Francis fue llevado nuevamente a la silla eléctrica en 1947, donde esta vez la ejecución se realizó con éxito. Vale, ¿y por qué la gente, vamos a ver si le han condenado a algo y por suerte ha sobrevivido? Porque tiene que quedar libre. No, cumples tu condena. Ya que la gente se queje de que es pena de muerte o no, eso ya no me meto ahí. Pero si estás sentenciado y por un fallo no cumples la sentencia, la tienes que cumplir. Es así. Otro caso impactante fue... Otra cosa es como un caso de alguien que le iban a detener. Se ve que no fueron a detenerle, pasaron más de 20 años. Y luego se dieron cuenta cuando fueron a liberarlo que nunca lo habían detenido. Y entonces ahí quisieron detenerle. Y el hombre había rehecho su vida, había dejado de ser malo, por así decirlo. Creo que había robado cuando en su momento. Tenía una familia, colaboraba con la comunidad, hacía muchísimas cosas buenas. Ahí sí que lo veo bien. Porque el tío cambió. Ahí no lo veo bien. Pero en estos casos... de John... Bueno, no lo veo bien que lo metan. A lo mejor si tiene que cumplir haciendo cosas a la comunidad, vale. Henry George Lee, conocido como John Babacombe Lee, en 1885 fue condenado a muerte por supuestamente haber asesinado a su empleadora. Se intentó ejecutarlo en 3 ocasiones, pero la trampilla de la horca falló en abrirse todas las veces. Sorprendentemente, Lee sobrevivió y su sentencia fue conmutada a cadena perpetua, siendo liberado años después. John Henry George Lee, también conocido como John Babacombe Lee, no solo se convirtió en una leyenda por sobrevivir a la pena de muerte, sino por escapar de manera increíble en 3 ocasiones consecutivas. Nacido en Devon, Inglaterra, fue condenado por la muerte de su empleadora, Emma Casey, en 1885. A pesar de que las pruebas en su contra eran circunstanciales y con varias lagunas, John fue sentenciado a morir en la horca. El 23 de febrero de ese año,
En la prisión de Exeter, 3 intentos de ejecución fallaron de manera inexplicable. La trampilla de la horca no se abrió, incluso después de haber sido probada varias veces antes del evento. Este hecho sorprendió a todos, y John Lee pasó a ser conocido como el hombre al que no podían ahorcar. Tras una investigación, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua, y finalmente fue liberado en 1907. ¿Y no lo pueden directamente empujar y ya está? ¿Al hueco de la trampilla y abierto? La historia de Wenceslao Moguel Herrera es aún más impresionante. Conocido como el Fusilado, fue condenado a muerte durante la Revolución Mexicana en 1915. Sin juicio previo, fue llevado ante un pelotón de fusilamiento y recibió entre 8 y 9 disparos. Además, fue rematado con un disparo de gracia directamente en la cabeza para asegurar que no sobreviviera. Sin embargo, contra todas las expectativas, Wenceslao sobrevivió. Algunas versiones cuentan que fue encontrado inconsciente entre los cuerpos de sus compañeros, mientras que otras relatan que él mismo se arrastró hasta una iglesia local. Su supervivencia dejó a todos atónitos y se convirtió en una leyenda. Su historia fue inmortalizada en canciones y programas de radio a lo largo de los años, y Wenceslao continuó llevando las cicatrices físicas y emocionales de ese evento por el resto de su vida. Hostia, este sí que es flipante, ¿eh? O sea, le meten 8 tiros, has dicho, más 1 de gracia. Y aún así sobrevive el tío. Alan Eugene Miller fue condenado a la pena de muerte en 1999 en el estado de Alabama por asesinar a 3 personas a tiros en su lugar de trabajo. En septiembre de 2022, se intentó ejecutarlo mediante inyección letal, pero el equipo médico no logró encontrar una vena adecuada para administrar el medicamento letal, lo que llevó a la suspensión de la ejecución después de varios intentos fallidos. Sus abogados argumentaron que someterlo a un nuevo intento de inyección letal sería inhumano, por lo que solicitaron que se le ejecutara. Inhumano es ir a tu trabajo y matar a 3 personas. Mediante hipoxia por nitrógeno, un método de ejecución que implica reducir los niveles de oxígeno en el cuerpo mediante la inhalación de gas nitrógeno. Este método se considera más humanitario, pero hasta la fecha no ha sido utilizado en Alabama. Alan Eugene Miller sigue esperando una nueva fecha para su ejecución. Este caso ha generado debates sobre los métodos de ejecución y la ética involucrada, especialmente en el contexto de las dificultades para llevar a cabo la inyección letal. O sea, de 2002 está esperando ya, o sea que lleva 23 años esperando otra vez. O sea, ya para qué. Sí, ya lo tiene ahí media vida. Doyle Lee Ham fue condenado a muerte en el estado de Alabama por un asesinato ocurrido en 1987. En febrero de 2018, debía ser ejecutado mediante inyección letal, pero debido a complicaciones médicas derivadas de tratamientos contra el cáncer y el uso prolongado de drogas, los médicos no lograron encontrar una vena adecuada para aplicar el líquido letal. Durante el proceso de ejecución, hubo varios intentos fallidos de insertar la aguja, lo que causó sufrimiento y dolor a Ham. Después de aproximadamente 2 horas de intentos frustrados, la ejecución fue cancelada. Sus abogados presentaron una demanda, argumentando que someterlo a otra tentativa de ejecución sería cruel e inhumano. Inhumano es matar. Lee Ham falleció de forma natural en 2021 debido al cáncer, sin haber sido sometido a otra ejecución. Su caso generó preocupaciones sobre los métodos de ejecución, especialmente en personas con condiciones médicas complejas. Carla Faye Tucker, condenada... porque pongo un robocito de estos automáticos y un disparo, eso no falla. En el otro caso sí, pero disparando donde hay que disparar no falla. Y ya está. A muerte en Texas por un doble asesinato brutal en 1984, se convirtió en uno de los casos más controvertidos en la historia del corredor de la muerte en los Estados Unidos. Durante sus años en prisión, Carla experimentó una profunda transformación, convirtiéndose al cristianismo y ganando notoriedad por su fe y comportamiento completamente reformado. Su cambio conmovió a millones de personas, y el mundo observó cómo pedía clemencia al entonces gobernador George Walker Bush, no por negar lo que había hecho, sino porque creía en la posibilidad de rehabilitación. A pesar de ello, en 1998 fue ejecutada.
siendo la primera mujer ejecutada en Texas desde la Guerra Civil. ¿Y si no te hubieran condenado y no te hubieran pillado que has matado a la gente? ¿Qué? ¿Hubiera sido la mujer tan buena que se había convertido? No, no. La gente se arrepiente cuando ya es tarde. Que se hubiera arrepentido antes. Ya está. La ejecución de Carla planteó preguntas inquietantes sobre el propósito de la pena de muerte. Si la justicia debe El castigar... propósito de la pena de muerte, lo entiendo, es ¿para qué vas a tener un desgraciado aquí consumiendo recursos del gobierno? O sea, yo estoy pagando mis impuestos para que unos desgraciados que no hacen nada y encima han perjudicado más que ayudar estén ahora mismo gastando dinero de ese que se puede dedicar a otras cosas. Pues fuera y puerta y ya está. Mira, más rápido. O rehabilitar. La imagen de una mujer que, a pesar de sus crímenes, mostró arrepentimiento y redención, impactó al público de manera inesperada. Otra cosa que hubiera sido un accidente por... un asesinato por accidente, vale, algo así, sí. Pero si es supongo que si la condenan a la pena de muerte no es un accidente ni nada. Es premeditado, o sea que ha sido algo gordo. Ahí no. Si es alguien que vale, que sí, que la han pillado robando, que no sé qué, vale. Pero depende de qué casos, sí, ahí sí. Pero si no... Khadkoda, una joven iraní de solo 20 años, fue condenada a muerte por lapidación en 1997, acusada de adulterio, una de las sentencias más brutales y aterradoras impuestas a una persona. Mira, esto sí que es una Como burrada. parte del proceso, fue enterrada hasta la cintura, y una multitud enfurecida arrojaba piedras destinadas a causar una muerte lenta y dolorosa. Mientras las piedras la golpeaban, parecía que el destino de Soleika estaba sellado. Sin embargo, cuando su cuerpo fue llevado a la morgue, los médicos hicieron un descubrimiento impactante. Soleika seguía viva, había soportado lo imposible y contra todas las expectativas, aún respiraba. Su milagro de supervivencia fue un shock absoluto para todos. Soleika fue rápidamente trasladada a un hospital, donde logró recuperarse de las graves heridas. Y espero que La se fuera noticia del de su país. supervivencia se difundió rápidamente y desencadenó una serie de protestas, tanto dentro como fuera de Irán, contra esta brutal práctica. Bajo la presión internacional, las acusaciones en su contra fueron retiradas, y Soleika pudo continuar con su vida. Su historia no solo es una supervivencia física, sino una victoria contra Esto sí una que es una práctica burrada, que en estos arcaica países el hombre haga algo y no pase nada. Y luego a la pobre mujer por cualquier tontería le hagan todo esto. y cruel. Se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por los derechos humanos en un mundo que aún soporta injusticias tan inhumanas. En 1650, en Inglaterra, Anna Green, una joven sirvienta, fue condenada a muerte Anna por Green, me suena el infanticidio, una acusación grave y común en esa época. Anna alegaba que su bebé había nacido muerto, pero tras ser atrapada tratando de deshacerse del cuerpo, fue juzgada y condenada a la horca. El día de la ejecución, fue colgada públicamente, como era costumbre, y después de estar colgada durante 30 minutos, su cuerpo fue retirado y llevado para ser diseccionado, ya que, en aquella época, los cuerpos de los condenados eran entregados a los estudiantes de medicina para sus estudios. Sin embargo, algo increíble sucedió. Mientras preparaban el cuerpo de Anna, los estudiantes notaron que aún respiraba. Contra todas las expectativas, y después de haber estado colgada durante media hora, Anna comenzó a mostrar signos de vida. Los médicos de la época, sin una explicación científica, consideraron su supervivencia como un milagro divino. Como resultado, Anna Green fue perdonada y liberada, escapando de la muerte de manera milagrosa. Su historia se convirtió en una leyenda en esa época, sirviendo como un sorprendente ejemplo de la imprevisibilidad del destino y la justicia divina. Vale, pues hasta aquí el vídeo. Ahora habría que ver si esta última chica de verdad hizo lo que hizo o no. Si se merecía de verdad morir o no. Aquí no se sabe. Pasó hace tanto tiempo que vete tú a saber siquiera si la historia es real. Esto es como el teléfono escacharrado, el juego este, que uno dice una cosa a otro, otro, y al final es totalmente diferente. Con lo que empieza con lo que acaba. O sea, estas historias de hace tanto tiempo, no lo sé. Y más que dice que se convirtió en una leyenda. Yo qué sé, la gente tiende a... no me sale la palabra. Bueno, que sí, como todo más grandioso. Pero bueno, muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado. Si no, pues nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.